exámenes de física de 2017, en concreto el que yo he llamado examen 7. Ya solo nos quedarían este y otro para terminar todos los de 2017. Y dicho eso, vamos a ver el examen que nos atañe hoy, que sería, como he dicho, el examen 7. Aquí tenemos las 4 preguntas y vamos a intentar resolverlas todas. Bien, en el apartado 1A se nos dice que si sobre una partícula actúan fuerzas conservativas y no conservativas, razone cómo cambian las energías cinética, potencial y mecánica de la partícula. Es una cuestión de teoría que, como sabéis, no me gusta resolverlas por no alargar mucho los vídeos porque los tenéis en libros de apuntes. Pero bueno, básicamente, si sobre una partícula actúan solamente fuerzas conservativas, se conservaría la energía mecánica. Entonces, la energía mecánica permanecería constante y si aumenta la energía cinética sería a costa de disminuir la energía potencial, porque la suma tiene que ser constante, por ejemplo, aquí. Al revés, si disminuye la energía cinética sería por aumentar la energía potencial. Por ejemplo, un cuerpo subiendo, ¿no? Esto mientras está subiendo perdería energía cinética, iría cada vez más lento y ganaría energía potencial. Eso en el caso de que solo actúen fuerzas conservativas, como son la gravitatoria en este caso. Si actúan fuerzas no conservativas, en ese caso, el incremento de la energía mecánica, claro, la energía mecánica solo se conserva si actúan fuerzas conservativas. Si actúan fuerzas no conservativas, variará. Ese incremento en la energía mecánica será igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Un poco más que decir de todo esto. En este caso no podemos decir qué ocurre con la cinética potencial porque realmente pueden variar en cualquier sentido, cualquiera de una de las dos. Por ejemplo, si el trabajo fuera positivo, el incremento de la energía mecánica sería positivo, pero no podemos asegurar. Claro que la suma de cinética potencial aumenta, desde luego, pero puede ser que aumente una más y disminuya la otra menos, entonces la suma sea positiva. No podemos asegurar nada acerca de la energía cinética potencial, sí de la mecánica, que varía en el mismo sentido que el trabajo de las fuerzas no conservativas. Lo vamos a dejar aquí porque las cuestiones que son meramente de teoría, como sabéis, no me gusta desarrollar. Vamos a intentar resolver el apartado 1b. En él se nos da un plano inclinado con un ángulo de 30 grados y un coeficiente de rozamiento entre un bloque y el plano de 0,3. Se sabe que el bloque tiene una masa de 2 kilogramos y se lanza con una velocidad inicial de 6 metros por segundo menos 1 hacia arriba. Se nos pide calcular la altura máxima que alcanza y como dato se nos da la G, 9,8 metros por segundo menos 2. En este caso tenemos la acción de una fuerza que es no conservativa, que sería la fuerza de rozamiento porque hay un coeficiente de rozamiento, es decir, aquí tendremos una fuerza de rozamiento que es no conservativa. Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso es la fuerza de rozamiento, va a ser igual al incremento de la energía mecánica. La fuerza de rozamiento, recordad que se calcula como mu mg por coseno de alfa. Con lo cual, el trabajo de la fuerza de rozamiento será la fuerza de rozamiento mu mg coseno de alfa por el desplazamiento, por d, por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Fijaros que el desplazamiento va para allá y la fuerza de rozamiento para allá. Sería por coseno de 180. Lo voy a dejar indicado. Por coseno de 180, que sabemos que vale menos 1. Bien, esto sería el trabajo de la fuerza de rozamiento. Será igual al incremento de la energía mecánica, es decir, energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Y por otro lado, fijaros en este triángulo. Si esto es la altura máxima, h, y esto es la distancia d, se nos ha dicho que el ángulo es de 30 grados, para relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa lo hago con el seno. Yo sé que el seno de 30 grados será igual a cateto opuesto, la altura entre la hipotenusa que es d. De aquí, esto sería un medio, puedo despejar y d sería igual, un medio, el 2 pasa multiplicando, sería igual a 2h. Lo voy a poner todo en función de h. Bien, aquí vamos a ver. Lo primero, coseno de 180 sería menos 1. Tenemos mu mg d, pero d vale 2h, es decir, sería 2 mu m g h coseno de 30, claro. Será igual a energía mecánica final, que sería energía cinética final más energía potencial final, menos energía mecánica inicial, que sería energía cinética inicial menos energía potencial inicial. Aquí la energía cinética final
vale 0 porque cuando está arriba el cuerpo está con velocidad 0, está en reposo. De la misma forma, la energía potencial inicial vale 0 porque al principio la altura es 0. Desarrollando esto un poco tendremos que esto lo dejo igual, menos 2 mu mgh coseno de 30 será igual. Energía potencial final, mgh, energía cinética inicial, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, aquí, aparte de que se nos va m, lo que quiero hacer es despejar h, entonces este me lo llevo para allá y este me lo traigo para acá para tener los términos que tienen h en un lado de la igualdad. Es decir, tendré que v sub i al cuadrado partido por 2 será igual a gh, y este que pasa sumando, más 2 mu gh coseno de 30. Saco factor común gh, que lo puedo hacer, entonces v sub i al cuadrado partido por 2 será igual a gh, que multiplica a 1 más 2 mu coseno de 30. Para despejar h paso la g y el paréntesis dividiendo, y tendré que h será igual a raya de fracción v sub i al cuadrado dividido entre 2g por 1 más 2 mu coseno de 30. Lo tengo todo, pues nada más que sustituir. Esto sería igual a v sub i al cuadrado, 6 al cuadrado, entre 2 por 9,8 por 1 más 2 mu, 2 por 0,3 por coseno de 30. Me queda hacer cuentas con la calculadora y si no me he equivocado yo con la calculadora me da una altura de 1,46 metros. Y con esto hemos terminado el ejercicio 1. Bueno, vamos al apartado 2A. Se nos dice en qué casos un campo magnético no ejerce fuerza sobre una partícula cargada y sobre un conductor rectilíneo. Bueno, vamos con la partícula cargada. Recordad que la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una partícula se puede calcular como el producto de Q, V vectorial B. Es decir, si yo tengo una partícula con carga en el seno de un campo magnético, para que esta fuerza sea nula tenemos dos posibilidades. Evidentemente, claro, si la carga no es nula, evidentemente una posibilidad es que esté en reposo, es decir, si la velocidad es 0, vamos a poner aquí primer caso, si la velocidad es 0, el vector 0, evidentemente la fuerza sobre la partícula pues será 0. Y este sería un caso. Partícula en reposo. Otra posibilidad es que el producto vectorial valga 0. ¿Y cuándo vale un producto vectorial 0? Pues cuando los vectores v y b tienen la misma dirección. Es decir, caso 2, si v es una constante de proporcionalidad por b, siendo k un número real cualquiera, eso significa que v y b tienen la misma dirección. Me da igual que sean paralelos, v y b, que sean antiparalelos, v y b. En cualquier caso, tienen la misma dirección y el producto vectorial se anulará. Por lo cual, en este caso, la fuerza será 0. Se nos dice también que cuando la fuerza sobre un conductor rectilíneo indefinido por el cual circula una intensidad de corriente I puede ser 0. Recordad que si tenemos un conductor indefinido por el cual circula una intensidad de corriente I, entonces en el seno de un campo magnético, la fuerza sobre dicho conductor que ejerce el campo magnético sería I L vectorial B. Entonces, esta fuerza será 0, algo parecido al apartado anterior, cuando el producto vectorial valga 0. ¿Y cuándo vale el producto vectorial 0? Pues cuando L tenga la misma dirección que B, es decir, sea una constante por B. L es un vector que tiene la misma dirección que el hilo, por lo cual, cuando el campo magnético tenga la misma dirección del hilo, me da igual que sea así, que también que sea así para abajo. En cualquiera de esos casos el producto vectorial se va a anular y en consecuencia la fuerza sea 0. Es decir, cuando ocurra esto, la fuerza sobre el hilo conductor va a ser 0. Y con esto hemos terminado el apartado A. En un apartado B se nos dice que un protón penetra en una región donde hay un campo eléctrico, sería aquel de allí, 200 Newton por Coulomb, que es perpendicular a la velocidad que lleva el protón, que sería de 10 elevado a 6 metros por segundo. Lo puedo poner, por ejemplo, el campo eléctrico así para arriba, ¿de acuerdo? Lo único que tiene que ser perpendicular a la velocidad v.
Entonces se nos pide qué dirección, sentido y módulo tendría que tener un campo magnético para que se anulara la fuerza sobre el protón y este siguiera una trayectoria rectilínea uniforme. A ver, lo primero que tenemos que ver es que la fuerza que ejerce un campo eléctrico sobre una partícula viene dado por, vamos a llamarle fuerza eléctrica, el producto de la carga por el campo eléctrico. Esta fuerza tendrá siempre la misma dirección que el campo eléctrico y el mismo sentido si la carga es positiva, como es el caso. Por lo cual, tal y como está el dibujo hecho así, la fuerza eléctrica, voy a poner E por aquí, la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre la carga sería esta. Evidentemente, para que se anule esta fuerza, la fuerza que ejerza un campo magnético tiene que tener la misma dirección y sentido contrario, tendría que ir hacia ahí. Esta sería la fuerza que ejercería el campo magnético, hacia abajo. Ahora bien, la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga en movimiento, vamos a llamarle F sub P, sería igual al producto de la carga por el producto vectorial V vectorial B. Si la carga es positiva, la fuerza tendrá el mismo sentido del producto vectorial, y si es negativa, por la misma dirección y sentido contrario. Como es positiva, lo que yo busco es que el producto vectorial de V con B salga hacia abajo. Entonces tenemos dos posibilidades: que el campo magnético venga por ejemplo apuntando hacia nosotros, o que sea saliente de nosotros. Vamos a ver el producto vectorial, qué sentido tendría en este caso, en el caso primero, en que apunte hacia nosotros. Entonces, V vectorial B, recordad que con los dedos de la mano derecha, con esto lleváis desde el primer vector, desde V hasta B, y el dedo pulgar os va a indicar el sentido del producto vectorial. Si V va para allá y B viene hacia aquí, pues fijaros que el producto vectorial va a ir hacia donde indique mi pulgar, hacia abajo. Y ese es el caso que a mí me interesa. Me interesa que la fuerza magnética vaya hacia abajo. Por lo cual, tal y como está el dibujo, la dirección y el sentido de la fuerza que ejerce el campo magnético sería correcta. Nos falta el módulo. Evidentemente, para que se anulen, los módulos tienen que ser iguales. Es decir, el módulo de este sería Q por E, y el módulo sería Q por V por B. Claro, el módulo de un producto vectorial es por el seno del ángulo, pero el seno de 90 grados, porque V y B forman un ángulo de 90 grados, es 1, por lo cual en este caso sería QVB. Se me van las Qs y despejando tendría que, el campo magnético tendría que tener una intensidad igual al cociente entre la del campo eléctrico y la velocidad. Con esas condiciones, pues se anularía la fuerza que ejerce los dos campos sobre el protón, con lo cual este seguiría una trayectoria rectilínea uniforme. Y con esto hemos terminado el ejercicio 2. Vamos ya con el problema 3. En ese nos dice que, en primer lugar, escribamos la ecuación de una onda armónica y de xt sería igual a la amplitud por el seno de omega t. Como se nos dice que se propaga en el sentido, si este es el eje x, en sentido positivo del eje x, este signo será negativo. Si se propagara en el sentido decreciente del eje x, ese signo sería positivo, ¿de acuerdo? Pero en este caso es negativo. Menos kx más la fase phi. Esta sería la ecuación de la onda medida. Es una cuestión de teoría, pero bueno, la resolveremos porque es muy rápida. Periodo es el tiempo que transcurre durante una oscilación. ¿Y cómo se calcula? Pues una vez conocida la frecuencia angular, el periodo sería igual a 2pi dividido entre la frecuencia angular. Longitud de onda. Longitud de onda es la longitud que hay entre, si tenemos, imaginaros nuestra onda. Entonces, longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos que estén en la misma, consecutivos que estén en la misma fase, ¿no? Me da igual si es con ese que con este. Esta distancia es la longitud de onda, o bien esta de aquí también sería la longitud de onda. Entre dos puntos consecutivos que estén en la misma fase. Eso sería la longitud de onda. Lógicamente se mide en unidades de longitud, en el sistema internacional serían metros. ¿Cómo se calcula? Pues una vez conocida, si tenemos la ecuación de ondas, una vez conocida acá, pues la longitud de onda la determinaríamos como 2pi partido por el número de ondas. Y así determinaríamos la longitud de onda. ¿Qué más se nos pide? Relación entre estas dos magnitudes, entre periodo y longitud de onda. Bueno, la relación que hay entre las dos magnitudes es muy sencilla, es a través de la velocidad de propagación. Yo sé que la velocidad de propagación de la perturbación es igual a la longitud de onda dividido entre el periodo.
y ya tendríamos la relación que hay entre las dos magnitudes. ¿Algo más? No. Con esto hemos terminado el apartado A. Vamos al apartado 3b. En eso nos dice que una onda armónica se propaga con una cuerda en el sentido positivo del eje X. Bien. Se nos da estos datos, la velocidad de propagación, la frecuencia y la amplitud de la onda. Entonces, escriba la ecuación de ondas considerando que en el instante inicial, es decir, en t igual a 0, la elongación del origen, el origen es en x igual a 0, la elongación se nos dice que es 0. Vale, tenemos esa condición inicial. Y calcule la velocidad de la partícula en un punto situado a 2 metros del origen en el instante t igual a 1 segundo. Todas esas cosas se nos pierden. Bueno, pues vamos a escribir la ecuación de onda. La ecuación de esta onda sería I de xt sería igual a la amplitud por el seno de omega t. Se nos dice que se propaga en el sentido positivo del eje x, por lo cual esto es un signo menos. Si no, sería un signo más. Menos kx más la fase. Sustituyendo cosas, tendríamos I de xt igual a la amplitud, que la tengo por ahí, 0,4 metros. Omega no la tengo, pero sí que tengo la frecuencia. Yo sé que omega es 2pi por la frecuencia, por lo cual sería 2pi por 2, segundo menos 1, y esto sería igual a 4pi radianes por segundo menos 1. Aquí ya podría poner seno de omega, es decir, 4pi t. ¿Qué más? K, el número de ondas no lo tengo, pero tengo la velocidad de propagación. Yo sé que la velocidad de propagación es igual a lambda partido por el periodo o por la frecuencia. Con lo cual, despejando lambda, sería igual a la velocidad de propagación entre la frecuencia, es decir, 10 metros segundo menos 1 entre la frecuencia que era 2 segundo menos 1. Eso me da 5 metros de longitud de onda. El número de ondas, que es lo que me hace falta, sería 2pi partido por lambda, es decir, 2pi entre lambda, que es 5 metros, es decir, 2 entre 0,5, 0,4pi en metros menos 1. Pues nada, menos 0,4pi por x más phi. Bueno, ahora tenemos que utilizar la condición inicial para calcular la fase phi. Es decir, que i de 0 sea igual a 0, eso lo que significa es que cambiando x por 0 y t por 0, aquí esto se me va, me quedaría seno de phi, es decir, tendría que i de 0, 0, que es 0, sería igual a seno de phi. ¿Cuándo el seno vale 0? Pues el seno vale 0 cuando el argumento es un número entero de veces pi, o en 0, que es lo que a mí me interesa en este caso. Por lo cual, phi lo voy a tomar como 0 y se nos va de nuestra ecuación de ondas. Con lo cual, la primera pregunta, escriba la ecuación de ondas, ya la tenemos. I de xt sería igual a 0,4 metros por el seno de 4pi t menos 0,4 pi x. Y ya tenemos la ecuación de ondas. Borro y continuamos para calcular la velocidad pedida. Bueno, he copiado aquí la ecuación de ondas para calcular la velocidad. Lo único que tenemos que hacer es derivar la i con respecto del tiempo. Es decir, que eso será, al derivar con respecto al tiempo, esto, la derivada de 4pi t es 4pi, que saldría fuera, es decir, tendríamos 0,4 por 4pi, y la derivada del seno es el coseno. Coseno de 4pi t menos 0,4 pi x. 0,4 por 4 sería 1,6. Es decir, que la velocidad de xt sería igual a 1,6 pi por el coseno de 4pi t menos 0,4 pi x. Sustituyendo x por 2 y t por 1, tendremos que la velocidad en los 2 metros y cuando ha transcurrido un segundo sería igual a 1,6 pi por el coseno de cambio t por 1, es decir, de 4pi, menos cambio x por 2. 0,4 por 2 es 0,8, 0,8 pi. Es decir, que la velocidad a los 2 metros y cuando ha transcurrido un segundo sería igual a 1,6 pi
por el coseno de 4 menos 0,8, 3,2 pi. Hago eso con la calculadora, ojo, ponéis la calculadora en radianes antes de calcular esto, ¿vale? Porque si no, estará mal. Bien, si yo no me he equivocado haciendo cuentas con la calculadora, me da menos 4,07 metros por segundo menos 1. Y esta sería la velocidad pedida. Lo del signo menos significa que iría hacia abajo. Y con esto hemos terminado el ejercicio 3. Bueno, vamos a resolver ya el ejercicio 4. En un apartado A se nos pide que definamos los conceptos de defecto de masa y energía de enlace por nucleón. Esto es una cuestión de teoría, por lo cual iré muy rápido. Como siempre digo, lo tenéis en libros y apuntes. A ver, si tenemos un núcleo con Z protones, siendo Z el número atómico, y A menos Z, siendo A el número másico, neutrones, resulta que si consideramos las masas de los nucleones, es decir, de los protones y los neutrones independientemente, y las sumamos, esa cantidad será mayor que cuando están en el núcleo, la masa de todo el núcleo. Algo así he querido representar, es decir, si ponemos en una balanza el núcleo y los nucleones sueltos, los protones, los que llevan el signo más, y los neutrones, tendrían más masa los nucleones sueltos. A esa diferencia de masa se le llama defecto de masa, es decir, puedo decir que el defecto de masa sería igual a, tenemos Z protones, pues Z veces la masa del protón, tenemos A menos Z neutrones más A menos Z veces la masa del neutrón, y si le restamos la masa del núcleo, esta cantidad será positiva y es lo que llamamos defecto de masa. Ahora bien, ese defecto de masa se transforma en energía según la ecuación de Einstein. E es igual a, en este caso, el defecto de masa por el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío. A esto se le llama energía de enlace. Si la energía de enlace la dividimos entre el número de nucleones, es lo que se llama energía de enlace por nucleón. Esta energía de enlace por nucleón da cuenta de la estabilidad de un núcleo, de tal forma que cuanto mayor sea esa energía de enlace, más estable será el núcleo. Normalmente los núcleos más estables suelen estar en torno a un número básico A igual a 60. A partir de ahí, hacia la derecha y hacia la izquierda, si nos movemos representando la energía de enlace por nucleón frente al número másico, pues decrecería, ¿no? Tendría el máximo por esa zona. Y prácticamente poco más que decir, como ya os digo, tenéis mucha más información en vuestros libros. Bueno, vamos a ver el apartado B. Cuando se bombardea un núcleo de uranio 235 con un neutrón, se produce la fisión del mismo obteniéndose dos isótopos. Es decir, si bombardeamos un núcleo con un neutrón sería número atómico 0, número másico 1, bombardeamos un núcleo de uranio 92-235 y se nos dice que se producen los dos isótopos reactivos, que sería uno de ellos, el kriptón 3689, y además se produce el bario 56144. Lógicamente, para ajustar esto nos faltan 3 neutrones, porque aquí tendríamos 236 núclidos y aquí tendríamos 144 y 89 serían 233. Nos faltarían 3, es decir, que se liberarían 3 neutrones también. Y se nos dice que una energía de 200 megaelectronvoltios. Una enorme cantidad de energía. Bien, esta sería la reacción, que es lo primero que se nos pide en el ejercicio. Escriba la reacción de fisión correspondiente y luego calcule la masa de uranio 235 que se consume en un día en una central nuclear de 700 megavatios de potencia. Bien, lo primero que voy a ver es esta potencia, qué energía es la que produce esa central nuclear cada día. Son 700 megavatios, 700, recordad que mega es 10 elevado a 6, y un vatio sería un julio partido por segundo. Julio por segundo menos 1. Entonces, lo voy a poner mejor así, vatio partido por un segundo. Bien, si yo multiplico, yo sé que un segundo tiene 24 horas por 3.600 segundos, una hora son 86.400. Por 86.400 segundos que tiene un día, hago las cuentas con la calculadora y me da 6,048 por 10 elevado a 13, las unidades obviamente si se va al segundo serían julio partido por día.
que nos dice que esa central nuclear produce una energía de 6,048 por 10 elevado a 13 julios cada día. Ahora lo que voy a intentar ver es cuántos julios se producen por la fisión de un átomo de uranio 235. Yo sé que se produce una energía de 200 megaelectronvoltios, es decir, 200 por 10 elevado a 6 electronvoltios. Y yo sé que un electronvoltio son 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, es decir, por 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios que tiene un electronvoltio, eso me da, hago las cuentas, bueno, realmente no hace falta ni calculadora, sería 3,2 por 10 elevado a 6, sería menos 13, menos 11 por 10 elevado a menos 11 julios, que se producen cada vez que se fisiona un átomo de uranio 235. Entonces, si divido la energía que necesita o que produce la central nuclear cada día entre la energía que se produce en por la fisión de un átomo, obtendré cuántos átomos necesito para producir esta energía. Es decir, cuántos átomos de uranio necesita la central nuclear que se fisionen cada día. Entonces, sería 6,048 por 10 elevado a 13 julios partido día entre 3,2 por 10 elevado a menos 11 julios que se producen por la fisión de cada átomo. Lógicamente, se nos van los julios, nos quedarían átomos por día, los átomos que necesita la central que se fusionen cada día. Hago esa cuenta con la calculadora. Eso me ha dado 1,89 por 10 elevado a 24 átomos cada día. Bueno, simplemente voy a multiplicar esto por la masa de un átomo, es decir, sería 1,89 por 10 elevado a 24 átomos por 235,0439 UMAS, unidades de masa atómica que tiene cada átomo, y por, ¿dónde lo tengo? Aquí, 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos que tiene un UMA, se me van átomos, se me van unidades de masa atómica y el resultado de este producto me quedaría en kilogramos. He hecho las cuentas con la calculadora y si no me he equivocado yo da 0,7419 kilogramos o 741,9 gramos de uranio. Prácticamente 3/4 de kilo sería la cantidad necesaria de uranio que se consumiría en un día en esa central nuclear, produciendo una potencia tan brutal como aquella. Con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia todo el examen. Si os ha gustado, por favor, dadle un like y muchas gracias a todos los que me habéis visto. Nos vemos en un próximo vídeo.